Saludos a todos, bienvenidos. Hablamos de ese primer encuentro entre Cortés y Moctezuma, que fue haber sido fenomenal el ver a estos dos líderes entablar en conversación y finalmente verse cara a cara. Voy a emplear este momento para describir un poco, de acuerdo a la descripción que da Bernal Díaz del Castillo, de la manera en que era Moctezuma. Habla de su apariencia física y habla un poco de su personalidad también. Y es fascinante el imaginarse cómo era este gran líder, que flaqueó un poquito en las últimas instancias y fue una de las razones por las cuales Cortés y su ejército derrotó finalmente a los aztecas y conquistó Tenochtitlan. De acuerdo al relato de Bernal Díaz del Castillo, lo describe de la siguiente manera. Era el gran Moctezuma de edad hasta de 40 años, de buena estatura y bien proporcionado, cenceño y de pocas carnes, y el color no muy moreno, sino propio color y matiz de indio. Traía los cabellos no muy largos, sino cuanto le cubrían las orejas, y pocas barbas, prietas, bien puestas y ralas. El rostro algo largo y alegre, los ojos de buena manera, y mostraba en su persona, en el mirar, por un cabo amor, y cuando era menester, gravedad. Era muy pulido y limpio, bañábase cada día una vez a la tarde, tenía muchas mujeres por amigas, hijas de señores, aunque tenía 2 grandes cacicas por sus legítimas mujeres, que cuando usaba con ellas era tan secretamente que no lo alcanzaban a saber, sino algunos de los que le servían. Era muy limpio de sodomías, las mantas y ropas que se ponía un día no se las ponía sino de 3 o 4 días. Tenía sobre 200 principales de su guardia, en otras salas junto a la suya, y esto no para que hablasen todos de él o con él, sino cual, y cuando le iban a hablar se habían de quitar las mantas ricas y ponerse otras de poca valía. Más habían de ser limpias, y habían de entrar descalzos, y los ojos bajos puestos en tierra, y no mirarle a la cara. Y con 3 reverencias que le hacían, le decían en ellas, Señor, mi gran Señor. Primero que a él llegasen. Es formidable saber un poquito de él y sus hábitos formales de enfrentar los días y cómo su gran jerarquía era considerada tan alta como el estado era tanta la formalidad que como lo enfrentaban, que casi era una figura similar a una de sus dioses. Bernal Díaz del Castillo enseguida relata unas instancias en las cuales ya ellos, cuando llegaron a la ciudad de Tenochtitlan, cuando fueron recibidos por Montezuma, después voy a elaborar cómo se llegó ahí a la ciudad y las batallas anteriores, con un poco de detalle. Pero ahorita ya están instalados en la ciudad, ya los instaló Montezuma en sus aposentos, en su palacio, los recibió como huéspedes, les dio un trato muy digno, aún en contra de las sugerencias que le hacían muchos de sus colaboradores, incluyendo su hermano Cuitláhuac, que le advirtió que el día que los
aceptara en su casa, ya no los iba a poder sacar de ahí. Su sobrino Cuauhtémoc también no confiaba con los españoles y muchos otros líderes, y Montezuma no hizo caso a sus sabias recomendaciones y los aceptó. Es un poco largo lo que relata aquí Díaz del Castillo, pero una vez más nos abre una ventanita para ver cómo era el reino de los aztecas y el trato que les dio Montezuma a los españoles. Y empieza así: que si hacía frío, teníanle hecha mucha lumbre de ascuas de una leña de corteza de árboles, que no hacían humo, y el olor de las cortezas de que hacían aquellas ascuas muy oloroso. Y porque no le diesen más calor de lo que él quería, ponían delante una como tabla labrada de oro y otras figuras de ídolos. Y él sentado en un asentadero bajo, rico y blando, y la mesa también baja, hecha de la misma manera de los asentaderos. Allí le ponían sus manteles de mantas blancas y unos pañizuelos algo largos de lo mismo, y 4 mujeres muy hermosas y limpias le daban aguamanos en unos como a manera de aguamaniles hondos que llaman xicales. Ponían debajo para recoger el agua otras a manera de platos y le daban sus toallas. Y otras 2 mujeres les traían el pan de tortillas. Ya que comenzaba a comer, echábanle delante una como puerta de madera muy pintada de oro, porque no le viesen comer. Y estaban apartadas las 4 mujeres, y allí se le ponían a sus lados 4 grandes señores viejos en pie, con quien Montezuma de cuando en cuando platicaba y preguntaba cosas. Y que mucho favor daba a cada uno de estos viejos un plato de lo que a él más le sabía. Servíase con barro de Cholula, uno colorado y otro prieto. Mientras comían, ni por pensamiento habían de hacer alboroto ni hablar alto los de su guardia, que estaban en la sala cerca de la de Montezuma. Traíanle fruta de todas cuantas había en la tierra, mas no comía sino muy poca. De cuando en cuando traían unas como a manera de copas de oro fino con cierta bebida hecha del mismo cacao. Decían que era para tener acceso con mujeres, y entonces no mirábamos en ello. Mas lo que yo vi es que traían sobre 50 jarros grandes, hechos de buen cacao, con su espuma, y de aquella bebía. Y las mujeres le servían al beber con gran acato. Algunas veces, al tiempo de comer, estaban unos indios corcovados, muy feos, porque eran chicos de cuerpo y quebrados por medio de los cuerpos, que entre ellos eran chocarreros, y otros indios que debían ser truanes, que le decían gracias, y otros indios que debían de ser truanes, que le decían gracias, y otros que le cantaban y bailaban, porque Montezuma alzaba los manteles y le tomaban a dar aguamanos, con mucho acato que le hacían. Y hablaba Montezuma a aquellos 4 principales en cosas que le convenían, y se despedían de él con gran reverencia que le tenían, y él se quedaba reposando. Cuando el gran Montezuma había comido, luego comían todos los de su guardia y otros muchos de sus serviciales de casa, y me parece que sacaban sobre 1000 platos de aquellos manjares que dicho tengo. También le ponían en la mesa 3 cañutos muy pintados y dorados, y dentro tenían liquidámbar revuelto con unas hierbas que se dice tabaco. Cuando acababa de comer, después que le habían bailado y cantado y alzado la mesa, tomaba el humo de uno de aquellos cañutos, y muy poco, y con ellos se dormía. Fascinante saber de estas situaciones, en las cuales eran muy privadas, muy personales, pero tan detalladas, de cómo vivía el gran monarca azteca. Obviamente ese tipo de vida terminó por la conquista del reino azteca, y cómo decimaron los españoles a la vasta o sin número número de reinos que tenían bajo su control,
y cómo arrasaron con la cultura, tradición y religión, um, eh, con la conquista, como resultado de la conquista. Vamos a hablar en el siguiente video un poco más acerca de algunas batallas que sucedieron ya ahí en el lago de Texcoco, alrededor de la gran ciudad, cómo forjó alianzas Cortés con muchos de sus pueblos. Uh, el relato perdón, de Bernal Díaz y de Cortés también acerca de una batalla con los de Iztapalapa y su llegada a Tenochtitlan, su batalla, y un poco hablar un poco de cómo percibía Montezuma a los españoles. Cubriremos a la Noche Triste, la batalla en la cual los españoles perdieron, cómo huyendo de la ciudad por la noche, por temor a ser abatidos por Cuitláhuac, yendo cargados de oro y de joyas finas, muchos tuvieron que deshacerse de ese cargamento por el temor de no salir lo más rápido posible de la ciudad y ser muertos ser atacados y muertos por los aztecas. Es fascinante, es el detalle de la Noche Triste. Después de eso seguiremos con la crónica, relatando un poco más acerca de todos estos eventos. Un saludo, un gran abrazo a todos. Hasta la próxima. Adiós.